Muy buenas para mis alumnos de los corregimientos de Cocorote y La Vivienda. Vamos a hacer un breve recuento de todo lo que vimos en el mes de marzo, que fue la expresión corporal. ¿Sí? Este fue el tema que fue bandera en este mes de marzo. ¿Qué significa que es expresión corporal? Es la forma más antigua del ser humano para comunicarse. Anteriormente el lenguaje era escrito y hablado, en el medio para expresar sentimientos, emociones y pensamientos, ¿sí? Eso significa que es expresión corporal, ¿sí? Sentimientos, si estamos tristes, si estamos alegres, si sentimos dolor, ¿sí? Esos son los principales emociones que salen en la expresión corporal. Es muy importante en la danza, ¿sí? Si bailamos, si transmitimos esas sensaciones de alegría, por ejemplo, en el fandango, si el hombre y la mujer, ¿sí?, sienten alegría. Un ejemplo, un sentimiento cuando bailamos el baile del garabato, ¿sí?, que los bailarines sienten miedo, se siente uno como atrapado del miedo. Eso tiene que ver muy importante con lo que es la danza. Ahora vamos a ver qué es la expresión corporal y ejemplos. Bueno, ya dijimos que corresponde a la forma de comunicación en la cual se utilizan palabras, no se utilizan palabras, ¿sí? En la expresión corporal no utilizamos palabras, sino que utilizamos movimientos y gestos, ¿sí? Eso es importante porque el bailarín, a través de los movimientos y gestos que hace en la cara, expresa o transmite a los que están en la audiencia para ver cómo es la danza, ¿sí? Transmite mucho lo que es con los movimientos de la danza y con los gestos. Eso es muy importante. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo podemos hacer cuando estamos en la calle, o vamos por la calle, o estamos en un parque, ¿sí? Y hay en partes que se utilizan los mimos, utiliza gente que hace la parte de mimos, ¿sí? Y cuando están en los mimos hacen parte como de reír o hacer burla a una persona, ¿sí? Eso es expresión corporal, ¿sí? Los bailarines contemporáneos, ¿sí?, a través de su baile transmiten muchas emociones, ¿sí? Los bailarines contemporáneos. Miren, todo esto que estamos viendo, eso es muy importante en la danza, ¿sí? Para los bailarines es fundamental eso, ¿sí? Otro tema muy importante, una pregunta: ¿cuáles son los tipos de expresiones? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de expresiones? Son los gestos sustantivos del lenguaje verbal, ¿sí? ¿Sí? Lo podemos hacer también a través del lenguaje verbal, acompañados a la vez del lenguaje, ¿sí? Es muy importante eso. En los niños, ¿sí?, en los niños es muy importante la expresión corporal. ¿Por qué? Porque a través de ella, los niños, además de lograr su desarrollo físico, es importante, logran desarrollar su desarrollo físico, adecuado su crecimiento, ¿sí? Se les sirve tanto para el desarrollo físico y principalmente para su salud. Esto es muy importante en la edad que estamos trabajando esos niños, porque estamos trabajando niños de 5, 6, 7 hasta 12 años, ¿sí? Para ese desarrollo es muy importante para estos niños que se aprendan a expresarse con el cuerpo, ¿sí?, con lo corporal. La flexibilidad, también importantísimo, ¿sí? Que ellos a través de la flexibilidad aprenden a hacer sus gestos, ¿sí?, a manejar su cuerpo, a tener seguridad en sí mismo, que tengan capacidad natural, ¿sí? Otra cosa también importante, miren, lo que es saltar, ¿sí?, que el niño aprenda a saltar. El niño aprenda a saltar, trotar, ¿sí?
que aprenda a girar. Todo eso hace parte de eso. Y también que ellos aprendan a tener equilibrio en su cuerpo, ¿sí? Que aprendan a trabajar con una pierna, ¿sí? A tener equilibrio, ¿sí? Eso es importante. Todo ese desarrollo que hemos visto en este mes que pasó, todos esos talleres que expresamos ahí, se tienen que manejar todo con los niños, ¿sí? Tienen que ver con su crecimiento, tienen que ver con su desarrollo, con su entorno, con todo lo que tiene que ver con la expresión corporal. Y vamos a llegar al punto que esto tiene que ver con la danza, ¿sí? Todo lo que hemos visto tiene que ver con la danza. El juego y la expresión corporal son actividades lúdicas que permiten al niño comunicarse su yo, ¿sí? El mundo y al mundo que lo rodea, ¿sí? Por ejemplo, un niño a través de un juego puede expresar alegría, ¿sí? Puede expresar dolor, miedo, timidez, ¿sí? Entonces uno a través de ese juego uno va descubriendo a cada uno de ellos esas expresiones para que ellos expresen esa expresión con el cuerpo, ¿sí? De miedo, si el juego les da miedo, ¿sí? De emoción, que se emocionan con el juego, ¿sí? De alegría, que se ríen. Todo eso tiene que ver con la danza y ellos a través del juego aprenden a desarrollar sus habilidades hasta que los vamos a meter en ese cuento que es la danza, ¿sí? Eso es muy importante. También el estado de ánimo que cada uno de ellos hace, el estado de ánimo que cada uno de ellos expresa, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con la danza, ¿sí? Vemos una parte también, vamos a pasar a otra parte, cuáles son los tipos de expresiones, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de expresiones? Desde hace rato se dice que hay dos tipos de expresión. La expresión oral, ¿sí? Expresión oral. Y la expresión escrita. ¿Sí? Vamos a definir qué es la expresión oral. La expresión oral son aquellas vivencias que pasan de generación en generación. ¿Y cómo pasan de generación? Que nuestros abuelos, nuestros antepasados, se los contaron a nuestros abuelos, y nuestros abuelos se los contaron a nuestros padres, y nuestros padres nos contaron a nosotros, ¿sí? Eso se llama la tradición oral. La expresión oral, ¿sí? Muy importante. Todo eso es importante. Ahora vemos a la expresión escrita, ¿sí? Todo lo que se vive en la historia, hay personas o escritores que se encargan de escribirlo, ¿sí? De dejar un documento, una memoria, una historia, para que esto así vuelva, que lo conozcan las nuevas generaciones. Eso es muy importante, ¿sí? Todo esto que hemos visto, ¿por qué lo vamos a ver? Porque lo vamos a llevar a otro plano, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la expresión corporal en la danza? ¿Sí? Miren dónde vamos. ¿Dónde caímos? Todos estos temas que hemos visto, ¿sí?
Por ejemplo, definir qué es la expresión corporal, qué es la expresión corporal y dimos ejemplos, cuáles son los tipos de expresiones corporales, cuáles son los beneficios de la expresión corporal, cuál es el juego de la expresión corporal. ¿Por qué vimos todo eso? Para llegar a esto, porque es el tema que nos interesa. ¿Cuál es la importancia de la expresión corporal en la danza? La danza son movimientos corporales, rítmicos, y siguen un patrón, acompañados generalmente de música. Oye, sí, toda danza por lo general tiene que llevar música, sea en vivo o grabada, sí. Una banda, un grupo de gaita, una memoria, que es lo que se ve en la actualidad, un CD, sí. Eso, y que sirve para formar y comunicar expresiones. Oye, todo esto nos sirve para comunicar con estas expresiones, para nosotros expresar con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestro cuerpo. Expresar, todo ser humano tiene la cualidad de expresar a través del movimiento, toda persona, desde el más niño hasta el más anciano tiene derecho de expresar su yo anterior a través de un movimiento, ¿sí? A través de un gesto. Por eso, todos estos temas que vimos son muy importantes en el crecimiento o en la formación de los niños a través de la danza. Espero que lo tengan en cuenta, lo pongan en práctica mis alumnos. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Bendiciones.